En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Los necios de entre los hombres dirán, ¿qué es lo que les ha inducido a abandonar la alquibla hacia la que se orientaban? Di, de Alá son el oriente y el occidente, dirige a quien él quiere a una vía recta. Hemos hecho, así de vosotros, una comunidad moderada, para que seáis testigos de los hombres y para que el enviado sea testigo de vosotros. No pusimos la alquibla hacia la que antes te orientabas, sino para distinguir a quien seguía al enviado de quien le daba la espalda. Ciertamente es cosa grave, pero no para aquellos a quienes Alá dirige. Alá no va a dejar que se pierda vuestra fe. Alá es manso para con los hombres, misericordioso. Vemos cómo vuelves tu rostro al cielo. Haremos, pues, que te vuelvas hacia una dirección que te satisfaga. Vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Donde quiera que estés, volved vuestro rostro hacia ella. Aquellos que han recibido la Escritura saben bien que es la verdad que viene de su Señor. Alá está atento a lo que hacen. Aun si aportas toda clase de signos a quienes han recibido la Escritura, no siguen tu alquibla, ni tú debes seguir la suya, ni siguen unos la alquibla de otros. Y si sigues sus pasiones, después de haber sabido tú lo que has sabido, entonces serás de los impíos. Aquellos a quienes hemos dado la Escritura la conocen como conocen a sus propios hijos varones, pero algunos de ellos ocultan la verdad sabiendas. La verdad viene de tu Señor, no seas pues de los que dudan. Todos tienen una dirección a donde volverse. Rivalizad en buenas obras, donde quiera que os encontréis. Alá os juntará, Alá es omnipotente. Vengas de donde vengas, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Esta es la verdad que viene de tu Señor. Alá está atento a lo que hacéis. Venga de donde vengas, vuelve tu rostro hacia la mezquita sagrada. Estéis donde estéis, volved vuestros rostros hacia ella, de modo que nadie, excepto los que hayan obrado impíamente, puedan alegar nada contra vosotros. Y no les tengáis miedo a ellos, sino a mí. Así completaré mi gracia en vosotros, y quizás así seáis bien dirigidos. Igual que os hemos mandado un enviado de entre vosotros, para que os recite nuestras aleluyas, para que os purifique, para que os enseñe la escritura y la sabiduría, para que os enseñe lo que no sabíais. Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros. Dadme las gracias y no me seáis desagradecidos. Vosotros, los que creéis, buscad ayuda en la paciencia y en la zalá. Alá está con los pacientes. Y no digamos de quienes han caído por Alá que han muerto. No, sino que viven. ¿Pero no os dais cuenta? Vamos a probaros con algo de miedo, de hambre, de pérdida de vuestra hacienda, de vuestra vida, de vuestros frutos, pero anuncia buenas nuevas a los que tienen paciencia. Que cuando les acaece una desgracia, dicen, somos de Alá y a él volvemos. Ellos reciben las bendiciones y las misericordias de su Señor. Ellos son los que están en la buena dirección. Safa y Marwa figuran entre los ritos prescritos por Alá. Por eso, quien hace la peregrinación mayor a la casa o a la menor, no hace mal en dar las vueltas alrededor de ambas. Y si uno hace el bien espontáneamente, Alá es agradecido, omnisciente. Quienes ocultan las pruebas claras y la dirección que hemos revelado, después de habérselo nosotros aclarado a los hombres en la Escritura, incurren en la maldición de Alá y de los hombres. Para aquellos que se arrepientan y se enmienden y aclaren, a esos me volveré. Yo soy el indulgente, el misericordioso. Los que no crean y mueran siendo infieles, incurrirán en la maldición de Alá, de los ángeles y de los hombres, en la de todos ellos. Eternos en ella, no se les mitigará el castigo, ni les será dado esperar. Vuestro Dios es un Dios uno. No hay más Dios que Él, el compasivo, el misericordioso. En la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en las naves que surcan el mar, con lo que aprovecha a los hombres, en el agua que Alá hace bajar del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta, diseminando por ella toda clase de bestias, en la variación de los vientos, en las nubes sujetas entre el cielo y la tierra, hay ciertamente signos para gente que razona. Hay hombres que, fuera de Alá, toman a otros que equiparan a él,
y les aman como se ama a Alá, pero los creyentes aman a Alá con un amor más fuerte. Si vieran los impíos cuando vean el castigo, que la fuerza es toda Alá, y que Alá castiga severamente. Cuando los corifeos se declaren irresponsables de sus secuaces, vean el castigo y se rompan los lazos que les unían. Los secuaces dicen: si pudiéramos volver, nos declararíamos irresponsables de ellos, como ellos se han declarado de nosotros. Así Alá les mostrará sus obras para a pesar de ellos. Nunca saldrán del fuego. Hombres, comed de los alimentos lícitos y buenos que hay en la tierra y no sigáis los pasos del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Os ordena lo malo y lo deshonesto, y que digáis contra Alá lo que no sabéis. Y cuando se les dice: seguid lo que Alá ha revelado, dicen: no, seguiremos las tradiciones de nuestros padres. Pero, ¿y si los padres eran incapaces de razonar y no estaban bien dirigidos? Los incrédulos son como cuando uno grita al ganado, que no percibe más que una llamada, un grito, son sordos, mudos, ciegos, no razonan. Creyentes, comed de las cosas buenas de que os hemos proveído y dad gracias a Alá, si es a Él solo a quien servís. Os ha prohibido solo la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Alá. Pero si alguien se ve compelido por la necesidad, no por deseo ni por afán de contravernio, peca. Alá es indulgente, misericordioso. Quienes ocultan algo de la escritura que Alá ha revelado y lo malvenden, solo fuego ingerirán en sus entrañas, y Alá no les dirigirá la palabra el día de la resurrección ni les declarará puros. Tendrán un castigo doloroso. Esos son los que han trocado la dirección por el extravío, el perdón por el castigo. ¿Cómo pueden permanecer imperturbables ante el fuego? Esto es así porque Alá ha revelado la escritura con la verdad, y quienes discrepan sobre la escritura están en marcada oposición. La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en Alá y en el último día, en los ángeles, en la escritura y en los profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se tenga, a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y esclavos, en hacer la zalá y dar el azaque, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempo de peligro. Esos son los hombres sinceros, esos los temerosos de Alá. Creyentes, se os ha prescrito la ley del talión en casos de homicidio, libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra. Pero si a alguien le rebaja a su hermano la pena, que la demanda sea conforme al uso, la indemnización apropiada. Esto es un alivio por parte de vuestro Señor, una misericordia. Quien después de todo esto viole la ley, tendrá un castigo doloroso. En la ley del talión tenéis vida, hombres de intelecto. Quizás así temáis a Alá. Se os ha prescrito que cuando uno de vosotros vea que va a morir dejando bienes, haga testamento en favor de sus padres y parientes más cercanos, conforme al uso. Esto constituye un deber para los temerosos de Alá. Si alguien lo cambia luego de haberlo oído, pecará solo el que lo cambie. Alá todo lo oye, Alá todo lo sabe. Pero, si alguien teme una injusticia o ilegalidad por parte del testador y consigue un arreglo entre los herederos, no peca. Alá es indulgente, misericordioso. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizá así temáis a Alá. Días contados, y quien de vosotros esté enfermo de viaje, un número igual de días. Y los que pudiendo no ayunen podrán redimirse dando de comer a un pobre. Y si uno hace el bien espontáneamente, tanto mejor para él, pero es conveniente más ayunar, si supierais. Es el mes del Ramadán en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres, y como pruebas claras de la dirección y del criterio. Y quien de vosotros esté presente ese mes, que ayune en él, y quien esté enfermo o de viaje, un número igual de días. Alá quiere haceroslo fácil y no difícil. Completad el número señalado de días y ensalzad a Alá por haberos dirigido. Quizás así seréis agradecidos.
Cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca cuando me invoca. Que me escuchen y crean en mí. Quizás así sean bien dirigidos. Durante el mes del ayuno os es lícito por la noche uniros con vuestras mujeres. Son vestidura para vosotros, y vosotros lo sois para ellas. Alá sabe que os engañabais a vosotros mismos. Se ha vuelto a vosotros y os ha perdonado. Ahora, pues, yaced con ellas y buscad lo que Alá os ha prescrito. Comed y bebed hasta que a la alborada se distinga un hilo blanco de un hilo negro. Luego, observad un ayuno riguroso hasta la caída de la noche. Y no las toquéis mientras estéis de retiro en la mezquita. Estas son las leyes de Alá. No os acerquéis a ellas. Así explica Alá sus leyes a los hombres. Quizás así le teman. No os devoréis la hacienda injustamente unos a otros. No sobornéis con ella a los jueces para devorar una parte de la hacienda ajena, injusta y deliberadamente. Te preguntan acerca de los novilunios. Di, son indicadores que sirven a los hombres para fijar la época de la peregrinación. La piedad no estriba en que entréis en casa por detrás, sino en que temáis a Alá. Entrad en casa por la puerta y temed a Alá. Quizás así prosperéis. Combatid por Alá contra quienes combaten contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que si combaten contra vosotros, matadle. Esa es la retribución de los infieles. Pero si cesan, Alá es indulgente, misericordioso. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. El mes sagrado por el mes sagrado. Las cosas sagradas caen bajo la ley del talión. Si alguien os agrediera, agredidle la medida que os agredió. Temed a Alá y sabed que Él está con los que Él temen. Gastad por la causa de Alá y no os entreguéis a la perdición. Haced el bien. Alá ama a quienes hacen el bien. Llevad a cabo la peregrinación mayor y la menor por Alá. Pero si os veis impedido, ofreced una víctima conforme vuestros medios. No os afeitéis la cabeza hasta que la víctima llegue al lugar del sacrificio. Si uno de vosotros está enfermo o tiene una dolencia en la cabeza, puede redimirse ayunando, dando limosna u ofreciendo un sacrificio. Cuando estéis en seguridad, quien aproveche para hacer la peregrinación menor, mientras llega el tiempo de la mayor, que ofrezca una víctima según sus posibilidades. Pero si no encuentra qué ofrecer, deberá ayunar 3 días durante la peregrinación mayor y 7 a su regreso, esto es, 10 días completos. Esto atañe a aquel cuya familia no reside en las cercanías de la mezquita sagrada. Temed a Alá, sabed que Alá es severo en castigar. Ya se sabe cuáles son los meses de la peregrinación. Quien decida hacerla en esos meses se abstendrá durante la peregrinación de comercio carnal, de cometer actos impíos y de discutir. Alá conoce el bien que hacéis. Aprovisionaos. La mejor provisión es el temor de Alá. Temedme, pues hombres de intelecto. No hacéis mal si buscáis favor de vuestro Señor. Cuando os lancéis desde Arafat, recordad a Alá junto al monumento sagrado. Recordadle cómo os ha dirigido, cómo erais antes de los extraviados. Haced luego como los demás y pedid perdón a Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Cuando hayáis cumplido vuestros ritos, recordad a Alá como recordáis a vuestros antepasados con más fervor aún. Hay entre los hombres quienes dicen, Señor, danos en la vida de acá, esos no tendrán parte en la otra vida. Otros dicen, Señor, danos bien en la vida de acá, y en la otra presérvanos del castigo del fuego. Esos tendrán parte según sus méritos. Alá es rápido en ajustar cuentas. Recordad a Alá en días determinados. Quien los reduzca a 2 días no hace mal, como tampoco quien se demore. Si es que teme a Alá, temed a Alá. Sabed que seréis congregados hacia Él. Hay entre los hombres alguno cuya manera de hablar sobre la vida de acá te gusta, que toma a Alá por testigo de lo que su corazón encierra. Es un fogoso discutidor. Pero apenas te vuelve la espalda, se esfuerza por corromper en el país y destruir las cosechas y el ganado. Alá no ama la corrupción. Y cuando se le dice, teme a Alá, se apodera de él un orgullo criminal.
tendrá la gehema como retribución. ¡Qué mal lecho! Hay entre los hombres quien se sacrifica por deseo de agradar a Alá. Alá es manso con sus siervos. Creyentes, entrad todos en la paz y no sigáis los pasos del demonio. Es para vosotros un enemigo declarado. Pero si después de haber recibido las pruebas claras cometéis un desliz, sabed que Alá es poderoso, sabio. ¿Qué esperan sino que Alá y los ángeles vengan a ellos en un nublado? La cosa está ya decidida, todo será devuelto a Alá. Pregunta a los hijos de Israel cuántos signos claros les dimos. Si uno, después de recibir la gracia de Alá, la cambia, Alá es severo en castigar. La vida de acá ha sido engalanada a los ojos de los infieles, que se burlan de los que creen, pero los temerosos de Alá estarán por encima de ellos el día de la resurrección, y Alá provee sin medida a quien Él quiere. La humanidad constituía una sola comunidad. Alá suscitó profetas portadores de buenas nuevas, que advertían, y reveló por su medio la escritura con la verdad, para que ella decida entre los hombres sobre aquello en que discrepaban. Sólo aquellos a quienes se les había dado discreparon sobre ella, a pesar de las pruebas claras recibidas, y eso por rebeldía mutua. Alá quiso dirigir a los creyentes hacia la verdad, sobre lo que los otros discrepaban. Alá dirige a quien Él quiere a una vía recta. ¿O creéis que vais a entrar en el jardín antes de pasar por lo mismo que pasaron quienes os precedieron? Sufrieron el infortunio y la tribulación y una conmoción tal que el enviado y los que con él creían dijeron: ¿Cuándo vendrá el auxilio de Alá? Sí, el auxilio de Alá está cerca. Te preguntan qué deben gastar. Di: los bienes que gastéis que sean para los pobres, los parientes más cercanos, los huérfanos, los necesitados y el viajero. Alá conoce perfectamente el bien que hacéis. Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene, y améis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Te preguntan si está permitido combatir en el mes sagrado. Di: combatir en ese mes es pecado grave, pero apartar del camino de Alá y negarle y de la mezquita sagrada y expulsar de ella a la gente es aún más grave para Alá, así como tentar es más grave que matar. Si pudieran, no cesarían de combatir contra vosotros hasta conseguir apartaros de vuestra fe. Las obras de aquellos de vosotros que apostaten de su fe y mueran como infieles serán vanas en la vida de acá y en la otra. Esos morarán en el fuego eternamente. Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Te preguntan acerca del vino y del maisir. Di: ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad. Te preguntan qué deben gastar. Di: lo superfluo. Así o explica Alá las aleyas. Quizás así meditéis. Sobre la vida de acá y la otra. Te preguntan acerca de los huérfanos. Di: está bien mejorar su condición, pero si mezcláis vuestra hacienda con la suya, tratadles como hermanos. Alá distingue al corruptor del reformador, y si Alá hubiera querido, os habría afligido. Alá es poderoso, sabio. No os caséis con mujeres asociadoras hasta que crean. Una esclava creyente es mejor que una asociadora, aunque ésta os guste más. No os caséis con asociadores hasta que éstos crean. Un esclavo creyente es mejor que un asociador, aunque éste os guste más. Esos os llaman al fuego, en tanto que Alá os llama al jardín y al perdón si quiere, y explica sus aleyas a los hombres. Quizás así se dejen amonestar. Te preguntan acerca de la menstruación. Di: es un mal. Manteneos pues aparte de las mujeres durante la menstruación, y no os acerquéis a ellas hasta que se hayan purificado. Y cuando se hayan purificado, id a ellas como Alá os ha ordenado. Alá ama a quienes se arrepienten, y ama a quienes se purifican. Vuestras mujeres son campo de labrado para vosotros. Venid pues a vuestro campo cuando queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos. Temed a Alá y sabed que le encontraréis, y anuncia la buena nueva a los creyentes. Jurando por Alá, no hagáis de él un obstáculo que os impida practicar la caridad, ser temerosos de Alá y reconciliar a los hombres. Alá todo lo oye, Alá todo lo sabe.
Alá no tendrá en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí tendrá en cuenta la intención de vuestros corazones. Alá es indulgente, benigno. Quienes juren no acercarse a sus mujeres tienen plazo de 4 meses. Si se retractan, Alá es indulgente, misericordioso. Si se deciden por el repudio, Alá todo lo oye, todo lo sabe. Las repudiadas deberán esperar 3 menstruaciones. No les es lícito ocultar lo que Alá ha creado en su seno, si es que creen en Alá y en el último día. Durante esa espera, su esposo tiene pleno derecho a tomarlas de nuevo si desean la reconciliación. Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero los hombres están un grado por encima de ellas. Alá es poderoso, sabio. El repudio se permite 2 veces. Entonces, o se retiene a la mujer tratándola como se debe, o se la deja marchar de buena manera. No es lícito recuperar nada de lo que les disteis, a menos que las 2 partes teman no observar las leyes de Alá. Y si teméis que no observen las leyes de Alá, no hay inconveniente en que ella obtenga su libertad indemnizando al marido. Estas son las leyes de Alá, no las violéis. Quienes violan las leyes de Alá, esos son los impíos. Si la repudia, ésta ya no le será permitida sino después de haber estado casada con otro. Si este último la repudia, no hay inconveniente en que ellos vuelvan a reunirse, si creen que observarán las leyes de Alá. Estas son las leyes de Alá. Las explica a gente que sabe. Cuando repudiéis a vuestras mujeres y éstas alcancen su término, retenedlas como se debe o dejadlas en libertad como se debe. No las sujetéis a la fuerza en violación de las leyes de Alá. Quien esto hace es injusto consigo mismo. No toméis a burla las leyes de Alá. Antes bien, recordad la gracia de Alá para con vosotros y lo que os ha revelado de la Escritura y de la sabiduría, exhortándoos con ello. Temed a Alá y sabed que Alá es omnisciente. Cuando repudiéis a vuestras mujeres y éstas alcancen su término, no les impidáis que se casen con sus maridos, si se ponen buenamente de acuerdo. A esto se exhorta a quien de vosotros crea en Alá y en el último día. Esto es más correcto para vosotros y más puros. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Las madres amamantarán a sus hijos durante 2 años completos si desea que la lactancia sea completa. El padre debe sustentarlas y vestirlas conforme al uso. A nadie se le pedirá sino según sus posibilidades. No se dañará a la madre por razón de su hijo, ni al padre. Un deber semejante incumbe al heredero, y no hay inconveniente en que el padre y la madre quieran, de mutuo acuerdo y luego de consultarse, destetar al niño. Y si queréis emplear una nodriza para vuestros hijos, no hacéis mal, siempre que paguéis lo acordado conforme al uso. Temed a Alá y sabed que Alá ve bien lo que hacéis. Las viudas que dejéis deben esperar 4 meses y 10 días. Pasado ese tiempo, no seréis ya responsables de lo que ellas dispongan de sí mismas conforme al uso. Alá está bien informado de lo que hacéis. No hacéis mal en proponer a tales mujeres casaros con ellas, o en ocultarles vuestra intención de hacerlo. Alá sabe que pensaréis en ella. Pero no les prometéis nada en secreto. Habladlas más bien como se debe, y no decidáis concluir el matrimonio hasta que se cumpla el periodo prescrito de espera. Sabed que Alá conoce lo que hay en vuestras mentes, de modo que cuidado con él, pero sabed que Alá es indulgente, benigno. No hacéis mal en repudiar a vuestras mujeres mientras aún no la hayáis tocado o asignado dote. Proveedles, no obstante, como se debe, el acomodado según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto constituye un deber para quienes hacen el bien. Y si las repudiáis antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad de lo asignado, a menos que ellas o aquel en cuya mano esté la conclusión del matrimonio renuncien a ello. La renuncia es más conforme al temor de Alá. No os olvidéis de mostraros generosos unos con otros. Alá ve bien lo que hacéis. Observar las azalas, sobre todo la azala intermedia, y estad en devoción ante Alá. Si teméis algún peligro, de pie o montados, y cuando estéis con seguridad, recordad a Alá, como os enseñó lo que no sabíais. Los que de vosotros mueran dejando esposas deberían testar en favor de ellas para su mantenimiento durante 1 año sin echarlas. Y si ellas se van, no se os reprochará lo que ellas hagan honradamente respecto a su persona. Alá es poderoso, sabio. Hay que proveer a las repudiadas como se debe.
Esto constituye un deber para los temerosos de Alá. Así explica Alá sus aleyas. Quizás así razonéis. ¿No has visto a quienes por millares dejaron sus hogares por miedo a la muerte? Alá les había dicho, morid. Luego les resucitó. Si Alá dispensa su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no agradecen. Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe. ¿Quién será el que haga un préstamo generoso a Alá? Alá lo devolverá multiplicado. Alá cierra y abre, seréis devueltos a él. ¿No has visto a los dignatarios de los hijos de Israel? Cuando después de Moisés dijeron a un profeta suyo, suscítanos a un rey para que combatamos por Alá, dijo, puede que no combatáis una vez, que se os prescriba el combate. Dijeron, ¿cómo no vamos a combatir por Alá si se nos ha expulsado de nuestros hogares y de nuestros hijos? Pero cuando se les prescribió el combate, volvieron la espalda, salvo unos pocos. Alá conoce bien a los impíos. Su profeta les dijo, Alá os ha suscitado a Saúl como rey. Dijeron, ¿cómo va él a dominar sobre nosotros si nosotros tenemos más derecho que él al dominio? ¿Y no se le ha concedido abundancia de hacienda? Dijo, Alá lo ha escogido prefiriéndolo a vosotros y le ha dado más hacienda y más cuerpo. Alá da su dominio a quien él quiere. Alá es inmenso, omnisciente. Su profeta les dijo, el signo de su dominio será que el arca volverá a vosotros, llevada por los ángeles, con sáquina de vuestro Señor y reliquia de lo que dejaron las gentes de Moisés y de Aarón. Ciertamente tenéis en ello un signo, si es que sois creyentes. Y cuando Saúl marchó con los soldados, dijo, Alá os probará con un arroyo, quien beba de él no será de los míos, quien no lo pruebe será de los míos, a menos que beba una sola vez del hueco de la mano. Y bebieron de él salvo unos pocos, y cuando él y los que creían lo hubieron cruzado, dijeron, hoy no podemos nada contra Goliat y sus soldados. Los que contaban con encontrar a Alá dijeron, ¿cuántas veces una tropa reducida ha vencido a otra considerable con permiso de Alá? Alá está con los que tienen paciencia. Y cuando salieron contra Goliat y sus soldados, dijeron, Señor, infunde en nosotros paciencia, afirma nuestros pasos, auxílianos contra el pueblo infiel. Y les derrotaron con permiso de Alá. David mató a Goliat, y Alá le dio el dominio y la sabiduría, y le enseñó lo que él quiso. Si Alá no hubiera rechazado a unos hombres valiéndose de otros, la tierra se habría ya corrompido, pero Alá dispensa su favor a todos. Estas son las aleyas de Alá, que te recitamos conforme a la verdad. Ciertamente, tú eres uno de los enviados.